Integración. Canciller Delcy Rodríguez dice que Venezuela reafirmará soberanía de América Latina mientras ocupe presidencia pro tempore del Mercosur. Advertencia. Diputado Luis Florido asegura que la región sufriría retroceso si Venezuela asume presidencia de Mercosur. Verificación. Ministro Luis José Marcano informó que realiza revisión de las concesiones de los medios públicos, privados y comunitarios. Balance rojo. 84 muertes violentas se registraron durante el fin de semana en solo 6 estados del país. Gobernadora Liseta Hernández confirmó que 23 personas están privadas de libertad por los hechos irregulares ocurridos la semana pasada en Tucupita. Múltiples ataques, al menos 4 muertos dejaron 3 atentados en Arabia Saudí. Rumbo a Río, delegación venezolana fue abanderada por presidente Maduro. Diagnóstico. Especialistas aseguran que Taylor Swift padece de una adicción a las relaciones románticas. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigas y amigos, bienvenidos a la presente emisión de su noticiero Venevisión. Sean todos bienvenidos. Gregorio Rojas y Jessica Brizuela ya estamos listos para informarles todo lo que acontece en Venezuela y el mundo, así que comenzamos. Uruguay asegura que la entrega de la presidencia pro tempore a Venezuela está pegada al carácter jurídico y no debe ser afectada por lo político. Rodolfo Nin Noboa, canciller de Uruguay, reaccionó así luego de que su homólogo de Paraguay, Eladio Loaiza, mostrara el desacuerdo de su país a que Venezuela asumiera la presidencia del Mercosur por considerar que no tiene credenciales democráticas. El gobierno de Paraguay convocó con urgencia una reunión de cancilleres para invocar el protocolo de Huaycha, que permitiría la expulsión de un país miembro por no cumplir con el orden democrático. La canciller de la República, Delcy Rodríguez, afirmó que Venezuela luchará por reafirmar la integración, fortalecer la democracia y soberanía de América Latina mientras ocupe la presidencia pro tempore del Mercosur. Rodríguez aseveró que la integración regional contradice modelos de explotación neocolonial y defiende la construcción de un mundo pluripolar y libre. Agregó que el instrumento de unificación comercial fortalece la fusión de los pueblos para el desarrollo, el crecimiento y la inclusión social. Luis Florido, presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, advirtió que de asumir Venezuela la presidencia pro tempore del Mercosur, la región sufriría un retroceso en el proceso democrático, poniendo en riesgo el compromiso de este organismo. El diputado por la Unidad aseveró que un país que tiene presos políticos y que desconoce a la Asamblea Nacional electa por el pueblo viola sistemáticamente los derechos humanos. Argumentó además que un gobierno responsable de una profunda crisis social y humanitaria no puede presidir ningún organismo internacional. El parlamentario pidió a los cancilleres que consideren la rotación de la presidencia de Mercosur. Luis José Marcano, ministro de Comunicación e Información, afirmó que el gobierno nacional hace una revisión de las concesiones de los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios. Liz Flores nos tiene los detalles. Explicó el ministro Marcano que a través de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones realizan la revisión de las concesiones de radio y televisión. Hemos sostenido reuniones con representantes, dueños de todos los medios de comunicación privados también en el país, conversando acerca de estos elementos. El mismo vicepresidente de la República, Aristóbulo Isturiz, ha asumido esto como una tarea fundamental y allí estamos avanzando en una interacción directa con los representantes y dueños de los medios. Este lunes, el titular de Comunicación e Información sostuvo una reunión con los representantes de más de 50 medios comunitarios para estudiar el reglamento de la Ley de Comunicación del Poder Popular. Allí destacó que tienen un registro de más de 500 medios alternativos y comunitarios. Hemos estado avanzando en el tema de la
entrega, otorgamiento de las habilitaciones, concesiones, nuevas concesiones y renovación de concesiones y habilitaciones para los medios comunitarios y alternativos. Hemos estado revisando las necesidades técnicas en las cuales el Estado tiene, bueno, la responsabilidad de acompañar al fortalecimiento. El primer gran logro que tiene esta plataforma es haber podido abrir espacios para el ejercicio de la libertad de expresión de millones de venezolanos, es decir, en los sectores más históricamente excluidos en nuestro país, donde las personas que allí habitan no tenían la posibilidad, bueno, de expresarse a través de alguna plataforma de comunicación, ahora lo tienen. En cada comunidad de nuestro país hay alguna experiencia de un medio impreso, de un medio radial, de un medio televisivo que permite, bueno, que nuestras comunidades, que nuestro pueblo pueda expresarse sobre los más diversos aspectos relacionados a lo cotidiano, relacionados a los temas nacionales. Destacó el ministro Luis José Marcano que a través del reglamento de la Ley de Comunicación Popular esperan organizar a los medios comunitarios en consejos regionales y municipales con la finalidad de fortalecer esta plataforma que según él garantizará el pleno ejercicio de la libertad de expresión. Desde el Ministerio de Comunicación e Información, Flores, Noticiero Venevisión. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, aseguró que el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha violado todos los derechos humanos, por lo que deseó la realización de un referéndum revocatorio en Venezuela cuanto antes. Durante una entrevista publicada por el diario español ABC, el mandatario argentino indicó que el gobierno venezolano violó los derechos humanos por los que, a su juicio, todos están trabajando y defendiendo. Agregó que el gobierno de Nicolás Maduro ha llevado a la población del país a la hambruna y al abandono. 45 muertes violentas ocurrieron en Caracas este fin de semana. Entre los cadáveres llevados a la morgue de Bellomonte está el de una octogenaria asesinada a golpes dentro de su vivienda. Lirio Pérez tiene los detalles. La señora Aurora de Griffith, de 84 años de edad, vivía con un nieto que llevaba 3 días fuera de la casa por trabajo. Al regresar, la encontró muerta, golpeada y maniatada en su vivienda de la urbanización La Trinidad, en Caracas. El desorden de la casa hace presumir que el motivo del crimen fue un robo. Familiares y vecinos sospechan de un trabajador que hacía trabajos de jardinería. Mi hermana la asesinaron de una manera brutal, creo que no había necesidad. Una persona de 84 años de hacerle lo que le hicieron, o sea, fue algo atroz. La golpearon, la torturaron, porque eso fue una tortura lo que le hicieron a ella, quizás buscando objetos de valor que no consiguieron. Conductores de la ruta Cotiza-Galipán paralizaron el servicio en protesta por el homicidio de Alejandro Pérez Colmenares, de 31 años de edad. Era avance de la línea Guaraíra-Repano. Acababa de dejar a su esposa en la parada que está a 100 metros del Comando Forestal de la Guardia Nacional cuando 2 hombres armados quisieron robarlo y como no pudieron abrir su jeep, le dispararon 5 veces. Eso es una línea turística, ya la gente llega al sector, los turistas asustados por la constante inseguridad y entonces eso nos perjudica, y estamos indignados con la cuestión del muchacho, pues, que es un muchacho tranquilo de trabajo y fue asesinado malamente y no tenemos respuesta, no se sabe si están buscando a los delincuentes, o sea, necesitamos atención para seguir laborando en la línea, pues, porque de resto no vamos a seguir funcionando ahí en las condiciones que estamos trabajando. Este fin de semana también murieron a manos de delincuentes el conductor de taxi Alejandro Duarte y Daniel García, un ex polibaruta que decidió ser escolta privado por la inseguridad y lo mataron para robarle un vehículo en la avenida Fuerzas Armadas. Al ex recluso Jairo Sanabria lo asesinaron a machetazos por supuestamente intentar abusar de una joven en Catia. Tenía 1 año y medio de haber salido de la cárcel de El Rodeo luego de 7 años preso por delito sexual. En la morgue de Bellomonte, Lirio Pérez, Noticiero Venevisión. En Monagas se contabilizaron 8 homicidios en las últimas 72 horas. Entre los casos está el asesinato de un joven identificado como José Gregorio Herrera Guzmán, de 23 años de edad, quien recibió múltiples disparos de escopeta, presuntamente por resistirse al robo. Testigos señalaron que la agresión ocurrida en la población del Tejero, municipio Ezequiel Zamora, fue ocasionada por 2 sujetos que pretendían despojarlo de sus pertenencias y al poner resistencia le dispararon y se dieron a la fuga. En otro hecho, 2 hombres presuntamente involucrados en el asesinato de un guardia nacional en Punta de Mata resultaron abatidos en un enfrentamiento con efectivos militares. 5 muertes violentas se registraron en Táchira durante las últimas horas, en las que destaca un doble homicidio a plena luz del día
Héctor Joel Rodríguez, de 22 años, y su primo Richard Rodríguez, de 20, dormían en casa de un familiar en el sector Zigzag cuando fueron secuestrados por desconocidos, obligándolos a salir del inmueble. Al día siguiente fueron acribillados en plena Troncal 5 y de momento se desconoce el móvil del hecho. Por otra parte, en la población de Capacho, habitantes de La Laja hirieron mortalmente a Roxon Eliezer Toro Sánchez, de 20 años, oriundo del Zulia, luego de que este fuera señalado como el homicida de un comerciante de 72 años en la zona para robarlo. En Cojedes, un joven de 18 años de edad fue asesinado por sujetos desconocidos que le propinaron 6 disparos. El hecho ocurrió en el sector La Medinera de San Carlos. La víctima quedó identificada como Randy Jesús Guerra, quien residía en el sector El Retazo de la capital cojedeña. Al parecer, 2 sujetos a bordo de una moto lo emboscaron cuando éste caminaba aproximadamente a la 1 de la mañana por la calle 5 de Julio de la referida zona. Sin mediar palabras, dispararon contra Guerra, provocándole la muerte de manera instantánea. Por cómo ocurrieron los hechos, los organismos de seguridad presumen la venganza como posible móvil de este suceso, ya que la víctima no fue despojada de sus pertenencias. En el estado Guárico, 10 personas perdieron la vida en distintos hechos de violencia en la entidad. Destaca el caso de una fémina que fue asesinada por su cónyuge. Eliezer Hernández, otra el reporte. Entre los casos destacó el asesinato de Yulismer del Valle Arias Navas, de 32 años de edad, quien se encontraba en su residencia junto a 4 hijos y su pareja, con quien sostuvo una discusión, y este la sacó de la vivienda y la llevó hasta el patio de un vecino, donde la agredió hasta quitarle la vida. Se conoció que Arias y su cónyuge vivían juntos desde hace 15 días aproximadamente, y el hombre habría salido del centro penitenciario de Aragua con sede en Tocorón por el delito de homicidio hace 4 meses. Al lugar se apersonaron comisiones de distintos organismos de seguridad, logrando la aprehensión del presunto responsable, quien fue puesto a la orden del Ministerio Público para iniciar las investigaciones que logren determinar los motivos que lo llevaron a cometer este delito. Desde San Juan de los Morros, en el estado Guárico, Eliezer Hernández, Noticiero Venevisión. Noticiero Venevisión te recuerda: con violencia no hay paraíso, rompe el silencio ya. Las mujeres tienen derecho a una vida libre de violencia. Actuar a tiempo puede salvar sus vidas, por eso buscar apoyo y denunciar son sus principales herramientas. Con violencia no hay paraíso, rompe el silencio ya. Al menos 14 personas perdieron la vida durante este fin de semana en el estado Zulia. José Leonardo Nava nos dice que 3 hombres murieron al enfrentarse a autoridades en Cabimas. Los sujetos quedaron identificados como Larris Valecillos Paredes, de 30 años, Jairo Enrique Ferrer, de 46, y Javier Sangronis Pérez, de 30. Pertenecían a la banda Los Chiche Pacheco y tenían registro policial por robo a mano armada, extorsión y homicidio. En otro hecho ocurrido en el sector Cardonal Norte de Maracaibo, murió al recibir múltiples disparos Ender Jesús Cujía, un albañil de 26 años de edad que regresaba a su casa en bicicleta y se topó con alias Paito y otros 2 hombres que por solo estar en su camino le dispararon. Cuando yo salí ya él iba corriendo, ya iba herido, pero no vi carro, dicen que un carro, dicen que tal, pero no, yo no vi carro. Cuando yo salí a la esquina ya le estaba boca abajo, todo desangrado. ¿Y se escucharon unos tiros? Sí, se escucharon varios tiros, como 6, 7 tiros. Según testigos, el presunto homicida acostumbra a golpear y a disparar a las personas que consiga a su paso. En horas de la noche de este domingo, un hombre conocido como Fernandito fue asesinado en plena vía pública en el municipio de La Cañada de Urdaneta. La víctima fue sometida por 2 sujetos, quienes sin mediar palabras le propinaron múltiples disparos. Las autoridades policiales presumen que se trate de un crimen por encargo. En el estado Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. Una falla de borde podría dejar inhabilitada la carretera Petare-Santa Lucía. Autoridades locales y transportistas denunciaron la grave situación que los aqueja. Oliver Rodríguez estuvo en el lugar y nos cuenta los detalles. Juan Carlos Vidal, presidente de la Comisión de Urbanismo, Ingeniería del Transporte y Vialidad Local del municipio Sucre, denunció que esta falla podría dejar incomunicados al estado Miranda y al área metropolitana de Caracas con los llanos. Ocupa casi el 40% del total de la vía. Estamos hablando que es una falla de borde que inhabilita prácticamente un canal, el canal que va en sentido de Petare a Santa Lucía. Hasta el momento no se han generado víctimas, pero es algo que puede ocurrir en cualquier momento, porque como pudimos observar en las cámaras, de noche no hay ningún tipo de señalización de prevención. La vía es oscura de por sí, no tiene iluminación pública. Transportistas del sector aseguran que en cualquier momento podría ocurrir una tragedia. Dicen que aunado a esta situación, la falta de alumbrado y seguridad ha convertido esa vía en una guillotina. Y miren que terminamos
terminamos que hasta que no haya un poco de muertos aquí en Mariche, por este hueco que hay aquí, que estamos colapsados o que tranquen la vía, porque en verdad ya casi estamos colapsados, que no podemos pasar. Es una vía demasiado rápida, porque legalmente aquí nadie puede andar piano a piano, porque si no, está robado. Como pueden observar, son baches, huecos, drenajes en mal estado y cunetas sin mantenimiento, por lo que las autoridades exigen al Ejecutivo a devolver la facultad al gobierno estatal para que puedan darle solución a esta situación y de esta forma recuperar las vías. Desde la carretera vieja Petare-Santa Lucía, Oliver Rodríguez, Noticiero Venevisión. La diputada a la Asamblea Nacional por la Unidad por el Estado del Tamacuro, Larisa González, se reunió con los familiares de los detenidos durante las protestas por la falta de alimentos en Tucupita. González denunció que a los detenidos se les ha violado el derecho a la defensa y el debido proceso al querer trasladarlos a la Penitenciaría General de Venezuela. Estas personas, de ser trasladadas a la Penitenciaría General de Venezuela, que es una cárcel de máxima seguridad, donde estas personas, su integridad física correría peligro, los familiares no podrían, como en efecto no han podido hasta ahora, contactarles, estar pendientes, no sabemos el estado físico, porque a mí como diputada tampoco se me ha permitido el acceso a los detenidos. La gobernadora del estado del Tamacuro, Liseta Hernández, confirmó que 23 personas están privadas de libertad por los hechos irregulares ocurridos la semana pasada en Tucupita. Afirmó que los detenidos estaban saqueando, saboteando e induciendo a la violencia, situación que, según Hernández, fue promovida por seguidores de la oposición dirigidos por Lilian Tintori, quien estuvo un día antes en el estado. Negó que el motivo de las acciones haya sido el hambre. Julio Borges, diputado ante la Asamblea Nacional por el Bloque de la Unidad, aseguró que el referéndum revocatorio no es un tema que se discuta en una eventual mesa de diálogo con el gobierno, ya que es un derecho constitucional de los venezolanos. Eso es innegociable, eso no existe. Ese es un derecho que va para adelante y nadie lo va a frenar. Si el gobierno quiere hablar sobre cómo reformar la economía, sobre cómo lograr que la asamblea sea respetada, sobre cómo lograr la libertad de los presos políticos, sobre cómo lograr reactivar el aparato productivo, bienvenido sea, porque son los problemas del país. Pero hay temas que no son sujetos a diálogo alguno y entre ellos hoy el referéndum revocatorio no va a ser nunca sometido a ningún diálogo ni a ninguna negociación. Borges rechazó la utilización de los comités de abastecimiento y producción, ya que a su juicio son un mecanismo discriminatorio e ineficiente para la distribución de alimentos en el país. Es una bolsa que le dan a la gente, que la gente la compra, no es regalada, que adentro lo que tiene son puros productos privados, azúcar Montalbán, productos de Polar, es decir, el gobierno que supuestamente tiene fábricas de alimentos, todos son productos de empresas privadas los que están allí. A la gente le dan una bolsa hoy, supuestamente el próximo mes se la dan y no se la dan porque la mayoría de las veces no repite. Ya se estaba chaqueando con los productos de los CLAP y al final significa partidizar la barriga, partidizar el estómago de los venezolanos. Es indigno que eso se tenga que llevar además a través del PSUV. El presidente de la República, Nicolás Maduro, ratificó su voluntad de restablecer las relaciones de Venezuela con el gobierno de Estados Unidos. Felicitó a la nación por los 240 años de su independencia. Mediante un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, Venezuela deseó que la nación norteamericana pueda verse redimido en los principios que inspiraron su proceso independentista. En el texto se confirma la voluntad de establecer vínculos diplomáticos de respeto con los cuales estén guiadas por el derecho internacional, por principios como la igualdad soberana de los estados y el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Henry Ramos Ayub, presidente de la Asamblea Nacional, aseveró que no se sentará a dialogar con el gobierno porque, a su juicio, están utilizando el diálogo como un mecanismo para frenar el revocatorio por miedo a la voluntad popular. Porque cuando el presidente me formula públicamente la invitación señalándome como jefe de la oposición es para intrigar. Entonces, imagínate tú que yo vaya a hacerle el juego a la intriga del presidente prestándome por vanidad o por ínfulas a un diálogo con el presidente. Aceptar que el presidente me unja como jefe de la oposición es hacerle el juego al presidente que, dicho sea de paso, con este tipo de maniobra lo que quiere es enfriar la presión popular, da la sensación de que todo está en armonía, de que gobierno y oposición están entendidos y sobre todo quitarle presión al referéndum revocatorio que él no haya como quitarse de encima.
El parlamentario sostiene que sí fue activada la Carta Democrática a Venezuela. Quienes han ensuciado las Fuerzas Armadas son ellos. Quienes han inventado lo de la tal unión cívico-militar que no existe en la Constitución para sus propios intereses, no exactamente militares, sino de otro tipo, son ellos. La alianza cívico-militar no existe en la Constitución. Las Fuerzas Armadas chavistas, revolucionarias, socialistas, no existen en la Constitución. Esos son ardides que han inventado estos militares para incursionar en política y para desde allí incurrir o incursionar en actividades que no tienen nada que ver con las Fuerzas Armadas. Germán Ferrer, diputado a la Asamblea Nacional por el PSUV, afirmó que a pesar de la caída de los precios del petróleo, PDVSA aumentó su aporte a las misiones sociales en 72,6%. Explicó que si el precio del petróleo llega a $60, podría reactivarse el aparato productivo. Cuando obligas a PDVSA a vender dólares a 10 bolívares, a 6 bolívares, pues sencillamente pues, los sometes a una situación bien difícil, ¿no? Sin embargo, cuando tú incrementas el precio del dólar, pues sencillamente hay más bolívares para poder resolver ya de la propia industria y lo que es la realidad pues el dólar en este momento, a favorecer sencillamente a los programas que el Estado tiene en vigencia en este momento. Resaltó la importancia de que el sector público y privado unan esfuerzos para aumentar la producción nacional. Bueno, y evaluar pues cuál ha sido el resultado y tomar decisiones con relación a eso. Si hay que repotenciar, o sea, qué mecanismos buscar para que verdaderamente esos emprendimientos que hubo, que fueron expropiados, sencillamente poder relanzarlos nuevamente productivamente, pues. Insistió en que el diálogo es fundamental para superar la crisis, afirma que politizarlo afecta el desarrollo del país. Además señaló que el CNE es el ente que aplica el reglamento y establece los lapsos para el revocatorio. Destacó la importancia de la participación protagónica del pueblo para resolver los problemas del país. Yo creo que es necesario que el pueblo se manifieste, que haya consulta popular, porque en definitiva nosotros fuimos quienes, desde el chavismo, quienes propusimos ese mecanismo de participación constitucional, de participación popular, que es lo que en definitiva nos va a resolver todos los problemas. El gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, aseveró que resultaría temeraria cualquier acción que pretenda anular los procesos para activar el referéndum revocatorio. Indicó que está corriendo un rumor que mediante el Tribunal Supremo de Justicia el gobierno quiere obstaculizar el referéndum. Sostiene que en una situación como la que se vive en Venezuela es temerario que no se tenga una solución pacífica a la crisis. Desestimó las denuncias de voceros del gobierno sobre usurpación de identidad durante la recolección de firmas, pues a su juicio en el proceso de exclusión quedó demostrado que fue un fracaso. Luisana Melo, ministra de Salud, negó que exista escasez de medicamentos en Venezuela y aseguró que su despacho ha promovido el desarrollo del motor farmacéutico, aumentando la producción nacional. Melo aclaró solo los medicamentos de alto costo y dijo que presentan 25% de déficit en el mercado. Estableció que el Ejecutivo Nacional tiene una política de fármacos donde lo más importante es la necesidad de acuerdo a la morbilidad. Produciendo la necesidad. ¿Cuál es esa necesidad? Son los medicamentos que el Ministerio del Poder Popular para la Salud ha establecido como los medicamentos priorizados. Esos medicamentos priorizados tienen que ver, como te dije antes, con las causas por las que enferma y muere la gente, y tiene que ver con los programas del Ministerio del Poder Popular para la Salud. La ministra estableció que en Venezuela existe la capacidad instalada para producir 75% de los medicamentos necesarios. El diputado a la Asamblea Nacional, Tomás Guanipa, dijo que tanto los niños recluidos en el Hospital JM de Los Ríos como sus familiares están indefensos por falta de alimentos y el acoso de los delincuentes. Dijo que enfrentaron todo tipo de dificultades para poder hacer una donación de comida a más de 170 niños, quienes, según dijo, no han comido completo desde hace varios días. Agregó que a pesar del cerco de efectivos de la Fuerza Armada Nacional,
se pudieron entregar los alimentos. Lo que intentan es evitar que la donación se dé para que los niños puedan comer, porque prefieren evitar que esto se pueda hacer, y que utilizan los cuerpos de seguridad internos del hospital para evitar que uno pudiera hacer la donación, pero en el mismo momento estaban atracando en las habitaciones. La donación, por supuesto, que la hicimos, y casi a las 11 de la mañana fue que estos niños pudieron venir a comer. Esta visita al JM de Los Ríos forma parte de un periplo que ha hecho por todos los hospitales del país el diputado Tomás Guanipa. En materia internacional, en Arabia Saudita, 4 policías murieron y 4 civiles resultaron heridos tras una ola de atentados, uno de ellos frente a una mezquita de la ciudad santa de Medina. Los 3 ataques kamikazes no han sido reivindicados, pero sí se presume que hayan sido ejecutados de forma coordinada. Autoridades informaron que un sujeto se hizo estallar frente al consulado de Estados Unidos en la ciudad de Jeddah. Horas más tarde, en Qatif, otro hombre se hizo detonar frente a un templo chiita. Las explosiones ocurren a solo días de que concluya el mes sagrado del Ramadán. Amigas y amigos, tiempo de hacer nuestra primera pausa en Noticiero Venevisión. Quédense allí que ya venimos con mucho más. Isidra Salazar requiere con urgencia Spiriva en inhalaciones y el medicamento que ven en pantalla. Favor comunicarse al 0426-519-9833. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Continuamos con más información. A 5 meses de la activación del motor farmacéutico por parte del Ejecutivo Nacional para solventar el problema de la escasez de medicamentos, el defensor del pueblo Tarek William Saab pidió a los responsables informar cuál es el avance de esas mesas de trabajo. Conocer, por ejemplo, los pasos, hacia dónde vamos, qué cosas positivas hemos logrado, cuánto falta para cubrir las necesidades de ese motor farmacéutico, qué dicen los dueños de laboratorio sobre el tema, qué medicinas van a producir. Es el momento en que, como la opinión pública, nosotros como pueblo, como sociedad, sepamos cuál es el alcance de ese trabajo. O sea, qué tiempo tenemos para la producción, por ejemplo, de medicinas en base a la importación de materia prima. Durante la inspección de un centro de salud psiquiátrico en el municipio Baruta, el defensor del pueblo también pidió que se investigue si es cierto que productos distribuidos exclusivamente por los CLAP ahora están siendo revendidos con altísimo sobreprecio. Vicente Rangel, hay sujetos al margen de la ley, inescrupulosos, que están jugando con el dolor ajeno para ellos mismos, de forma corrupta, tener un ingreso ilícito. Debe abrirse entonces una investigación objetiva, independiente, que castigue y sancione a quienes estén haciendo eso. Lo importante ahora es que efectivamente están llegando, porque me lo dijo el propio jefe del Estado y el ministro de Alimentación, para las próximas semanas más de 20 buques, barcos, para proveer de alimentos los anaqueles en todo el país. Rechazó que 5 seminaristas fueran golpeados y desnudados supuestamente por encapuchados oficialistas en el estado Mérida. Sucesos como este no vuelvan a ocurrir nunca más, y que las instituciones encargadas de velar por la investigación de los mismos cumplan con su rol de procesar a quienes actuaron al margen de la ley. En el estado Nueva Esparta, la Cámara Hotelera reporta una caída del 50% en ocupación en comparación con el año 2015. María Marcano nos tiene los detalles de esta información. Refieren que al momento no se observa un movimiento habitual de reservas para esta época del año, lo que atribuyen a la poca conectividad existente tanto en la parte aérea como vía marítima, desde tierra firme hacia la entidad insular. Verdaderamente es una disminución importante comparada
al año anterior, que los porcentajes están cerca de 80%. Espinosa confía que esta situación mejore en los próximos días, ya que sería la única forma de levantar las expectativas que en la actualidad no son nada alentadoras para la industria del alojamiento. El presidente del gremio aseguró que el servicio eléctrico, así como el suministro de agua potable, están garantizados para quienes visiten la isla de Margarita durante los meses julio y agosto. En Nueva Esparta, María Marcano, Noticiero Venevisión. El presidente Nicolás Maduro abanderó a los atletas que representarán el tricolor nacional en los Juegos Olímpicos Río 2016 y aprobó recursos por más de 100 millones de bolívares y 11 millones de dólares para la logística de todos los deportistas. Rafael Aníbal Camacho nos tiene los detalles. El primer mandatario nacional informó que las esperanzas deportivas de Venezuela están sobre los hombros de 77 atletas que representarán al país en 18 disciplinas deportivas. Yo he procedido a aprobar 123 millones de bolívares para culminar la ruta olímpica y 11.977.000 dólares para garantizar todos los procesos de culminación de la preparación de los atletas, su traslado, participación. El esgrimista criollo y encargado en portar el pabellón nacional, Rubén Limardo, aseguró que está en el mejor momento de su carrera deportiva. En Londres se presentó casi la misma situación, donde durante toda la temporada previo a los Juegos Olímpicos no pude obtener los resultados que quería. Llegué como de número 20 y entonces eso me dio a mí como algo donde ir cauteloso, ¿no? Donde nadie me analizó. Yo creo que esta vez puede suceder lo mismo, a pesar de que todos saben que vengo a revaliar el título. El presidente Nicolás Maduro también abanderó a 9 atletas paralímpicos que asistirán a estos Juegos Río 2016. Entre tanto, el medallista venezolano Rubén Limardo aseveró que hará todo por traer su segunda presea dorada a Venezuela. Desde el Paseo Los Próceres, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Venevisión. Según estudiantes, el AMPA se apoderó de la Universidad de los Andes en el Táchira. Al menos 10 robos se han registrado dentro de las instalaciones en los últimos días. Mariné Glot nos tiene la información. Los universitarios denunciaron que se han registrado robos con arma de fuego y hasta intentos de abuso sexual dentro del aula Táchira. Destacaron que en los alrededores no hay alumbrado público y esto beneficia a la delincuencia. Nada más el jueves hubo 3 robos dentro de la universidad. Si le sumamos 2 que hubo la semana pasada, ya son 5. Y ayer, en la noche, tarde-noche, se robaron las cauchos de una ruta de la universidad. Y le pedimos a la policía municipal, a la policía del Estado y a la policía bolivariana que en vez de venir a arremeter contra los universitarios, vengan a resguardar la vida de esto que puede pasar a mayores. Por otra parte, condenaron la paralización del servicio de comedor por falta de presupuesto. Nosotros preocupados porque son 3.000 los estudiantes que se ven afectados y que están aprovechando este servicio de comedor, que es el único servicio que está funcionando bien o que funcionaba bien en la universidad, ya que no tenemos ruta, no tenemos becas, las becas no las han pagado desde hace meses y no las han pagado con el aumento que se debe haber pagado desde el año pasado, que son 4.000 bolívares. Para el próximo miércoles, representantes de la FCU asistirán a la ULA Mérida para discutir esta problemática. El movimiento estudiantil no descarta con tomar acciones de calle próximamente. En Táchira, Mariné Glot, Noticiero Venevisión. En Zulia, trabajadores de la planta cervecería Modelo de Empresas Polar protestaron en la oficina regional del Ministerio del Trabajo para exigir que se respeten sus derechos laborales. Jenny Soto, con la información. Los trabajadores denuncian que Empresas Polar, tras la paralización por falta de materia prima, no formalizó ni estableció ante el Ministerio de Trabajo las condiciones en las que quedarían los empleados. Sencillamente se fue a una acción, ¿verdad?, de paro ilegítimo, pues un paro inconstitucional. Se nos mantuvo en unas nóminas que llaman inclusive paralelas para hacer cuando ellos consiguiesen su materia prima, que consiguieron 37 millones de dólares, que eso es un tema que hay que conversarlo porque va más allá de que nosotros dispongamos. Señalan que más de 200 trabajadores no se han podido incorporar a sus puestos de trabajo y que no tienen recursos para mantener a sus familias, por ello exigen el reenganche inmediato. Que sí vamos a ingresar, porque tenemos un Ministerio del Trabajo, tenemos un presidente obrero, tenemos una viceministra que es obrera también, que nos está apoyando.
y nosotros como trabajadores exigimos nuestro derecho a nuestro trabajo. Ellos violentaron el artículo 79 de la Ley Orgánica del Trabajo. A juicio de los empleados, la empresa violó el artículo 79 de la Ley Orgánica del Trabajo. Es por ello que exigen a las autoridades una respuesta inmediata y que se garanticen los derechos de los trabajadores y de sus familias. Desde el Estado Zulia, Jenny Soto, Noticiero Venevisión. El Ministerio Público logró privativa de libertad para Elín Antón Cova y Víctor Castañeda Jiménez por su presunta responsabilidad en la muerte de la periodista Erika Arex Luix y la de su pareja Kumar Prasad Bhatt. Los dos hombres fueron imputados por el delito de homicidio intencional calificado en la ejecución de robo agravado de vehículo. Les fue dictada reclusión en la sede de la Comandancia de la Policía del Estado Sucre. Los cuerpos fueron localizados el 23 de junio en avanzado estado de descomposición en el patio de su vivienda. Esto ubicado en el sector Tres Picos de Cumaná. Las autoridades del SAIME informaron que desde el próximo sábado desplegarán en todo el país la ruta de cedulación escolar, en la que estiman atender a más de 10.000 niños. Marcos Amaya, coordinador del SAIME en el Zulia, destacó que desde este 9 de julio se inicia el despliegue de la jornada en las 16 dependencias de este organismo. Destacó que los requisitos para el proceso son la partida de nacimiento elegible y la cédula de identidad vigente del representante. Señaló que la jornada escolar va dirigida a niños de 9 años en adelante. Personalizada, como siempre lo hacemos, pero en esta vez dedicada a todos los niños que van a ingresar al sistema escolar y a todos que estén dentro del parámetro de ley para su cedulación a los 9 años de edad. Este operativo comienza este sábado 9 a las 8 de la mañana en todo el país y en especial en nuestro estado Zulia, a lo largo y ancho de nuestro territorio zuliano. Bien amigos, y con esta información es momento de hacer una pausa. Ya regresamos con más información. La paciente Amada Castillo requiere con urgencia carbamazepina de 200 miligramos genérico. Favor comunicarse al número 0414-126-4509. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. En Argentina, la justicia del país sudamericano citó a la expresidenta Cristina Fernández para este miércoles para ser notificada del procesamiento y embargó en su contra por la causa denominada dólar futuro. Así lo dispuso el juez federal Claudio Bonacio, quien investiga presuntas irregularidades en operaciones del Banco Central Argentino durante el gobierno de Fernández. El magistrado responsabiliza a la exmandataria por haber vendido dólares en el mercado de futuros a un precio menor al del mercado. En España, el presidente en funciones, Mariano Rajoy, planteó la posibilidad de alcanzar un acuerdo de mínimos para facilitar un gobierno con estabilidad durante los siguientes 4 años. En Irak, el gobierno del país árabe anunció que los condenados a muerte por terrorismo serán ejecutados de manera inmediata. Esto en represalia al último atentado cometido por el Estado Islámico, en el que 200 personas murieron. En China, al menos 186 personas han muerto y otras 45 permanecen desaparecidas desde que inició la temporada de lluvias. 33 millones de habitantes han sido afectados por el fenómeno. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se convertirá en el primer mandatario de su país en visitar España en 15 años. El líder político buscará certificar las relaciones bilaterales entre ambas naciones. Amigas y amigos, tiempo de hacer una nueva pausa en Noticiero Venevisión. Ya venimos. El paciente Royman Rivero Guanches requiere con urgencia fenobarbital de 100 miligramos. Favor comunicarse al número 0424-112-5873. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Amigos,
buenas noches. Soy Carolina Zulbarán y desde ya los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Comenzamos con Taylor Swift porque ella podría ser adicta a las relaciones amorosas. Un doctor estadounidense especialista en adicciones afirmó que la cantante tiene un problema a la hora de desenvolverse en su vida amorosa. El médico afirmó que Taylor padecería de una adicción a las relaciones románticas. Analizó el historial de la intérprete y llegó a la conclusión de que ella se enamora rápidamente de los hombres con los que desarrolla una conexión, asegurando que sus sentimientos se manifiestan de manera intensa, dura y rápida. Seguimos con la agrupación Guns N' Roses y las posibilidades de que extiendan su gira. Pese a lo esperado, Slash aseguró que la agrupación se la lleva mejor de lo que hubieran creído y dijo: todos somos muy positivos y eso es algo que nunca pensamos que ocurriría. Los integrantes originales de Guns N' Roses aceptaron reunirse para una serie de conciertos que iniciaron el 1 de abril con un show inaugural en la ciudad de Los Ángeles y posteriormente tocaron en el masivo festival de Coachella. Aunque podría extenderse el tour, hasta la fecha hay 25 presentaciones previstas y finalizarían el próximo 22 de agosto. Y las arepas venezolanas se convirtieron en tendencia mundial. El venezolano Alejandro Toro preparó en un episodio del reality show americano MasterChef la típica arepa venezolana y fue aclamado por el jurado del programa. Toro, que es el único latino en la nueva temporada del reality, preparó el plato en diferentes presentaciones: caraotas con queso y aguacate, camarones y carne en salsa de mango. Este programa consiste en que cada concursante debe demostrar sus habilidades culinarias para luego ser juzgado. Y en esta oportunidad las arepas del criollo recibieron un increíble apoyo, no solo del jurado, sino de todos los venezolanos a través de las redes sociales, quienes agradecieron el brillo de su plato. Amigos, de esta manera concluimos. Soy Carolina Zulbarán y deseo que tengan una excelente noche. Nos vemos aquí en nuestra emisión matutina. Muchísimas gracias a Carolina Zulbarán y bienvenida, por cierto. Claro que sí. Mucha suerte para ti, Carolina. Hacemos una pausa y al regreso los deportes en Noticiero Venevisión. Amigas y amigos, comenzamos los deportes con béisbol de Grandes Ligas, donde los Astros de Houston superaron a los Marineros de Seattle 2-1 en un disputado compromiso. Por los Astros, los venezolanos Marwin González y José Altuve se fueron de 4-2 con par de hits cada uno y Luis Valbuena bateó de 2-1 con una carrera remolcada. Lance McCullers recetó 10 ponches en una labor sólida de 7 entradas, mientras que George Springer conectó jonrón por segundo día consecutivo para que los Astros de Houston superaran a los Marineros. Seguimos los deportes con tenis y es que el suizo Roger Federer se impuso al norteamericano Steve Johnson por 6-2, 6-3 y 7-5 en los octavos de final de Wimbledon. Federer, quien no ha perdido ningún set en sus 4 partidos en el torneo, busca su 8º título para superar a los 7 de Pete Sampras y consagrarse como máximo ganador en la historia del torneo británico. En tanto, el escocés Andy Murray venció a Nick Kyrgios con parciales de 7-6, 6-1 y 6-4. Su siguiente escollo será el francés Jo-Wilfried Tsonga, quien clasificó a esta etapa tras derrotar a Richard Gasquet. Nos vamos al mundo de la NBA porque Kevin Durant anunció que desde la próxima temporada jugará con los Guerreros de Golden State, donde tendrá de compañeros al base Stephen Curry y al escolta Klay Thompson. Durant aceptó un contrato por 2 temporadas y $54,3 millones, pero no podrá firmarlo hasta el próximo jueves, fecha en la que la NBA permite la incorporación de nuevos acuerdos. Otro que cambia de aires es Pau Gasol, quien se va a San Antonio, lo que podría traer como consecuencias el retiro de Tim Duncan. El 2 veces campeón de la NBA estará a las órdenes de Greg Popovich durante las próximas 2 temporadas con un salario de $30 millones. Y cerramos con el Tour de Francia porque el británico Mark Cavendish se llevó la 3ª etapa de la ronda gala disputada entre Granville y Angers con un recorrido de 223 kilómetros. Esta es la segunda victoria de etapa para Cavendish en esta edición y la número 28 de su carrera en el Tour. El eslovaco Peter Sagan sigue como líder de la competición, que este martes
tendrá su cuarta etapa entre Saumur y Limoges, con un recorrido de 237 kilómetros, la etapa más larga de esta edición. Y hasta aquí la presente emisión de su Noticiero Venevisión. Gracias por acompañarnos y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Un fuerte abrazo.